Tengo el placer de tener conmigo a José Luis Moreno, economista. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a José Basagoiti, economista. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Bueno, pues nosotros que vamos precisamente a hablar sobre esta situación. Estábamos viendo el mercado desplomado, también el mercado cripto. Quería preguntaros, Japón acaba de romper esa mayor imprenta del dinero del planeta. ¿De qué manera es esta una de las causas por las que se está desplomando el mercado de criptomonedas? También la renta variable de Estados Unidos. Japón, lo que está ocurriendo en Japón, la decisión del Banco Central, lo que está ocurriendo con sus tipos de interés y lo que va a ocurrir dentro de unas semanas puede convertirse en un cisne negro. Hay una bebida típica japonesa que se llama el sake bomb o la bomba de sake, que es tú pones una cerveza, pones arriba un vasito con sake y agitas la mesa, se cae y eso se produce ahí una reacción. Pues eso es un poco lo que está pasando en los mercados. Estamos viendo que ese negocio que había en el Japón de coger dinero casi al 0%, invertirlo en diferentes sitios, pues tienen que retomar esas posiciones. Es como si quitásemos liquidez de todo el mundo. Quitamos liquidez de las criptomonedas, quitamos liquidez de los bonos del tesoro en un momento muy malo, porque ahora vencen bastante cantidad de bonos del tesoro, quitamos liquidez de los mercados, puede afectar incluso al SP500. En general, lo que tienen que hacer los japoneses es retirar pues, esas inversiones que tienen para no perder dinero, porque como se está revalorizando el yen, esa diferencia entre cómo se ha revalorizado el yen y tienen que devolver en yenes lo que piden prestado, aunque sea un tipo muy bajo, más la subida de tipos hace que estén en pérdidas. O sea que no es una opción financiera, es para evitar pérdidas. Lo que tenemos al final es mayor volatilidad y mayor incertidumbre, que era lo menos que nos pasaba, que nos hacía falta. Por eso yo hablo de un nuevo cisne negro. Cuando parecía que todo se estaba tranquilizando con los acuerdos entre China y Estados Unidos por los aranceles, pues viene aquí una de las economías más potentes, más poderosas del mundo, la de Japón, cuyos inversores están metidos en todo el mundo, emergentes incluidos, y esto va a golpear a los bancos centrales pues, de países como Sudáfrica, como Brasil, Indonesia, Turquía, es decir, lo va a notar todo el mundo. Entonces, que de repente se quite un punto de apoyo de los mercados va a suponer, pues eso, mucha volatilidad, ganancias para algunos, pérdidas para muchos, y vamos a ver cómo afecta a la economía real. Eso lo veremos las próximas semanas. Y José, ¿lo ves igual? ¿Compartes ese punto de vista del cisne negro? Sí. Bueno, cisne negro es cuando no se prevé. José Luis lo está previendo, entonces lo está anticipando y quizá nos evite a todos. Lo que no preveía yo es que iba a hacer esto Japón. Ya. Pero mucha gente se pensará, oye, ¿qué pinta Japón en las bolsas estadounidenses, en Bitcoin, verdad? Claro. La gente tiene que entender que Japón es un player nuclear, ¿no?, en todo el sistema financiero global y pues afecta mucho lo que sucede allí. Y bueno, lo has comentado bien, pero realmente yo siempre he dicho que están llegando a un destino que no tiene un final feliz. Un destino, por cierto, que se ha labrado durante décadas, ¿eh? No es que haya llegado aquí de un día para otro, ¿no? De la noche a la mañana, no, esto se ha ido trabajando con un experimento monetario terrorífico que estamos copiando aquí. Pero bueno, allí, ¿cuál es el final? Pues tienen que elegir entre, yo siempre le llamo pastilla azul o pastilla roja, un poco haciendo esa analogía a Matrix, y no es buena ninguna de las pastillas, ¿eh? La primera es una crisis fiscal y financiera, que es si dejan que los tipos de interés suban, bien sea por expectativas de inflación o por prima de riesgo, porque se prevé que no van a pagar la deuda en términos reales, y por tanto el ahorrador que exige más interés por financiar al gobierno, como es lógico, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas aseguradoras, bancos, fondos de pensiones, planes de pensiones y tal, tienen muchos bonos comprados a tipos cero. Entonces, claro, si siguen subiendo los rendimientos es que baja el precio. Entonces están acumulando unas pérdidas no realizadas brutales que, oye, si las puede llevar a vencimiento quizá no sea problemático, pero ojo como las tengan que liquidar antes de tiempo. Ahí va a haber quiebras. Entonces, eso, cuidado, si Japón va a una crisis financiera, porque es un país muy sistémico y puede arrastrar pues, al sistema financiero estadounidense, europeo, así que mucho cuidado con eso. Eso puede ser un cisne negro en toda regla. Y lo otro, una crisis fiscal. Japón es el gobierno más endeudado del mundo, por lo menos del mundo desarrollado. Más o menos la deuda sobre PIB, el ratio de sobre PIB es de 250, hablo de memoria, por ciento más o menos. Sí. Claro, si suben los tipos de interés un 1%, hablamos de que cada punto que suba los tipos de interés es un 2,5% de PIB que va a pagar los intereses. Tú imagínate la gracia que hace un japonés eso, que está pagando impuestos, subiendo impuestos para cada vez pagar una deuda que quizá no la haya disfrutado, o sea, una auténtica salvajada. Está entrando en un círculo vicioso muy, muy difícil de solucionar.
Y eso es la pastilla azul. Vamos con la otra pastilla, que es una crisis monetaria. Es decir, que el Banco Central entre, que es lo que creo que va a hacer, a controlar los tipos de interés. Es decir, al control de la curva famoso, a nuevos programas de quantitative easing, a comprar activos, etcétera, etcétera, para que no sigan subiendo los tipos de interés y salvar un poco al gobierno y al sector bancario. ¿Eso a costa de qué? De depreciación del yen y posiblemente de inflación. ¿Y eso qué es? Empobrecimiento a la sociedad, que es lo que se ha utilizado normalmente en los gobiernos. Los gobiernos prefieren empobrecer a su sociedad que a sí mismos al sector bancario. Entonces, fíjate qué perverso es esto, ¿eh? O, entre comillas, machacan a sí mismos, se pegan un tiro en el pie, o machacar a la sociedad, que es lo que creo que van a hacer, por desgracia. Entonces la solución será el 18 de diciembre, que es cuando se reúne el Banco Central, y la duda es si subirán los tipos de interés o no. Si los suben, creo que serán responsables y diligentes a costa de los inversores y a costa de nosotros, que muchos estamos invertidos también en activos, como tú has comentado, que pueden verse perjudicados por el carry trade, o si no suben los tipos de interés, es una señal de que van a machacar a su sociedad, así que habrá que guardar un minuto de silencio por los japoneses y por los ahorradores en yenes. Así que bueno, saltemos de dudas, eso en 2 o 3 semanas cuando se reúna el Banco Central de Japón. Precisamente de bancos centrales quería preguntarles ahora, pero mientras tanto vamos a continuar haciendo una pequeña pausa con el tema de Donald Trump, le acabamos de escuchar. No descarta el despliegue de las tropas terrestres en Venezuela, ya saben, la tensión continúa aumentando y el presidente de Estados Unidos precisamente lo que acaba de declarar es que no descarta ese próximo despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno de Venezuela. Vamos a escuchar sus palabras. It's hard to say that. You know, the question's a little bit tricky. I don't think it was meant to be tricky. It's just that, look, he's done tremendous damage to our country, primarily because of drugs, but really because we have that problem with other countries too. But more than any other country, the release of prisoners into our country has been a disaster. He's emptied his jails. Others have done that also. He has not been good to the United States. So we'll see what happens. At a certain period of time, I'll be talking. Pues ahí escuchaban las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dice que no descarta nada de momento, deja la puerta abierta a esas posibles negociaciones con Nicolás Maduro y dice que simplemente tienen que ocuparse de Venezuela, que han traído a su país cientos de miles de personas procedentes de las cárceles y que por eso están actuando y que quieren frenar la entrada de narcóticos en todo momento en su país. Por tanto, ha comentado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha causado este daño tremendo a su país y ha añadido que hablará con él en un momento determinado. Esas eran las palabras del presidente de Estados Unidos. Nosotros volvemos a nuestra tertulia porque precisamente quería hablar sobre la situación de Estados Unidos, los datos, esos no datos también que no hemos podido obtener después de ese shutdown, después de 43 días consecutivos de cierre del gobierno, el más largo de la historia, con la amenaza de este shutdown. ¿Qué efecto podría tener los datos económicos pendientes en el mercado de divisas y también en el mercado de bonos? Bueno, lo primero decir que este cierre de 43 días es el primero más largo de la historia y el segundo también es de Trump, de la primera presidencia, que fueron 35 días. Sí. Es decir que, y luego hay que decir que este shutdown no se ha solucionado. Esto es una tregua que dura hasta el 31 de enero. Es decir, se ha llegado a un acuerdo táctico gracias a 8 senadores demócratas que han permitido que se pueda reabrir con una especie de crédito extraordinario unas cuentas que se puedan poner para poder reabrir el gobierno. Hay varios efectos de un shutdown, además de que bueno, pues cierran los monumentos, se produce un cese del pago de los bonos alimenticios a millones de habitantes de 43 millones de ciudadanos americanos, se dejan de pagar determinados salarios, se despiden algunas personas y tiene un impacto sobre la economía que más o menos se ha evaluado en 1,5% del trimestre, que eso son muchos miles de millones. Pero otro de los efectos secundarios de ese cierre es que las estadísticas oficiales desaparecen, se dejan de calcular y se dejan de dar al sector privado y al sector público. Entonces se ha vuelto a ofrecer un calendario de cuándo se van a dar estos datos, pero mientras lo que estamos es conduciendo una de las economías más grandes del mundo, tapando el cuadro de mandos. Esto es un tema bastante negativo.
¿Cuáles son los datos que se están previendo que se van a dar? Pues el impacto sobre el empleo, el impacto sobre el crecimiento. Luego hay un daño reputacional que nadie se le oculta. Se ha visto muchas colas de personas detrás de los servicios públicos que no funcionaban. Se han suspendido muchísimos vuelos en los aeropuertos que están gestionados por el gobierno federal. Entonces todo esto tiene un impacto negativo muy grande. Y sobre todo lo que he comentado, que esto simplemente es una tregua táctica, es decir, que si no se llega a un acuerdo, y de momento Trump no quiere llegar a ese acuerdo, porque ese acuerdo, entre otras cosas, supone de alguna forma ampliar las personas que son favorecidas por el sistema de aseguramiento público de la sanidad, que sobre todo afecta a las clases medias. Y además, entre otras cosas, se habla de readmitir a algunos trabajadores que fueron despedidos con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, con ese recorte que hizo Elon Musk dentro de lo que es la administración. Bueno, pues todo esto, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué datos se ofrecen. Desde luego no es positivo, ni de imagen ni de datos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero estamos en tregua, no se ha solucionado el problema. Claro, de momento hasta enero, como bien estabas comentando, y dejando a ciegas también a la Reserva Federal la próxima reunión de tipos de interés, que es en diciembre, que es la lectura que vamos a hacer para esta próxima reunión. Sí, el 10 de diciembre es la Reserva Federal y el 18 de diciembre el Banco Central de Japón, que lo habíamos comentado, ¿no? Dos fechas muy importantes para los inversores, por cierto. Comentabas que es una muy mala imagen de Estados Unidos, estoy totalmente de acuerdo, pero realmente esta tregua ya pasado, la mala imagen es positiva porque va a liberar mucha liquidez. De hecho, uno de los problemas que está teniendo Bitcoin, que estamos viendo caer, o las high beta, ¿no?, acciones tecnológicas, incluso bolsas, era la escasez de liquidez. Habíamos visto tensiones muy duras en los mercados monetarios y esto era porque estaba ahorrando mucho, a un ahorro forzoso, ¿no?, del propio Tesoro, porque no podía gastar. Estaba el gobierno cerrado y entre comillas no podía gastar. Ahora que se ha reabierto, pues va a haber pagos a funcionarios, a contratistas, entonces se prevé que se empiecen a liberar billions of dollars en próximas semanas, y esto es inyección neta de liquidez y a priori debería impactar de forma positiva en los mercados. Ojo, es una variable de las muchas que afectan a los mercados, junto a recompras, expectativas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por ese lado, esta tregua que comentas, pues tiene que ser buena. Ahora bien, datos económicos. Pues ahora mismo has comentado, para mí lo más importante van a ser los de empleo. Este jueves, si no me equivoco, se publican los del mes de octubre y el 5 de diciembre se publican los del mes de noviembre. Entonces tenemos 4 fechas que tu inversor debe ya apuntar bien marcado en su calendario, que son los datos de empleo más las 2 reuniones de Reserva Federal y de Banco Central, porque eso va a marcar el cierre anual. Entonces, desde mi punto de vista, van a ser malos datos de empleo. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad es de que han escondido los datos de una manera muy correcta, pero cuidado, no todos, ¿eh? Por ejemplo, el del PCE, que es la medida de inflación que más mira la Reserva Federal, lo publicaron. ¿Por qué? Porque sabían que iba a ser bueno. Entonces han hecho un cherry picking, es una vergüenza, ¿no? Pero los que ha ocultado son los malos, que son los que van a contar ahora. Claro, sí. Entonces yo tengo la sensación de que los que han ocultado son los malos y son los que ahora tienen que publicar porque no les queda otra, ¿no? La imagen ha sido ya bochornosa y lo tienen que hacer. Pero cuidado, que sean malos datos de empleo quizá no sea malo para los mercados. Esto suena contraintuitivo, pero ahora lo que más quiere el precio de activos es que haya recorte de tipos. Entonces quizá un mal dato de empleo abogue porque el 10 de diciembre haya recorte de tipos, que cuidado, a los swaps es como una moneda al aire, están en el 50-50 de que los bajarán o no. Entonces quizá, y esto ya para cerrar, si son no desastrosos, pero si son regulares o malos, el dato de empleo puede reaccionar la bolsa de forma positiva y por supuesto el precio de las criptomonedas también. Y también el dólar, hemos visto que se mantiene de momento fuerte en comparación al resto de monedas. ¿Qué riesgos podría implicar esta fortaleza para las economías emergentes y para países también que emiten alta deuda con dólares? No, el dólar es la moneda principal del mundo, les guste o no les guste a algunos analistas. Es verdad que se ha intentado en algunas operaciones sustituir el dólar por otras monedas, pero la realidad es que en los mercados financieros el dólar sigue mandando. Y además Estados Unidos, en este caso la administración Trump, con las stablecoins que de alguna forma están referenciadas al dólar, lo que está haciendo es anclando esa potencia del dólar, sobre todo en países emergentes, en países que tienen monedas débiles, donde tienes monedas débiles que no son muchas veces convertibles o están sometidas a unos ratios de inflación brutales, pues hacer transacciones en stablecoins, en dólares, es algo que les garantiza el cobro de las cantidades que están comprometidas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Para mí, quizás el principal peligro que puede tener ahora mismo el dólar es qué es lo que ocurre con el yen y qué es lo que ocurre con lo que hemos visto
el anterior tema que hemos tratado, ¿no? Que es cómo esos bonos del Tesoro que están a punto de vencer son o no renovados, bueno, en este caso por los inversores que cogían prestado de yenes, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el reinado del dólar en la actualidad tiene mucho tiempo por delante. ¿Algo que añadir? Sí, no, desde luego. Se ha comentado mucho clickbait con el tema de la desdolarización, ¿verdad? Una palabra que yo detesto, porque no es verdad, es que no está pasando y además no creo que ni China quiera que eso suceda, ¿no? China tiene muchos dólares. Sí, tiene muchos dólares y además lo que le falta a China justo es el mercado de capitales abierto que tiene Estados Unidos, y lo que falta a Estados Unidos es la fábrica que tiene China. Entonces están condenados a entenderse, como siempre digo yo, y están cómodos dentro de lo que cabe, por mucho que hagan un juego dialéctico que a veces parece más guerra que otra cosa, pero no hay desvalorización. El problema es que yo creo que Donald Trump no quiere un dólar fuerte, entonces vamos a ver cómo consigue, porque claro, él no puede tampoco controlar el valor del dólar, puede hacer alguna cosilla para intentarlo, pero él en los planes famosos de Mar-a-Lago decía que su objetivo durante la legislatura era, pues al final, devaluar el dólar para favorecer la exportación y también esa relocalización de fábricas. Y yo creo que un dólar débil le viene bien a todo el mundo. Ahora bien, es complicado llegar a ese dólar débil, pero le viene bien porque libera liquidez. Y sobre todo países emergentes, por ejemplo, que no olvidemos que tienen mucha deuda emitida en dólares. Entonces, pues realmente si se devalúa el dólar frente a sus monedas locales, oye, pues mejor para ellos, van a tener, como digo, más renta disponible y por tanto más liquidez, y por supuesto para todos, que son también países exportadores y las commodities están denominadas en dólares, en general le viene bien a todo el mundo un dólar débil. Ahora bien, eso ya depende de la oferta y la demanda, y yo sigo viendo más demanda de dólares a día de hoy que nunca. Entonces me cuesta ver cómo Donald Trump va a conseguir ese objetivo, y yo no soy para nada bajista con el dólar, pero voy un poco a contrapié con el resto del mundo, que sí opina que no vamos a un euro dólar a 1,21, 22, 23, yo creo que no vamos a un 11. Creo que vamos a ver, de hecho, una fortaleza del dólar tremenda, una opinión personal, pero bueno, voy un poquito a contracorriente con el mainstream general ahora mismo. ¿De qué manera podría salpicar eso al resto de los mercados y también al mercado cripto? Pues el mercado cripto yo creo que ni mal ni bien, porque son activos reales realmente. Yo siempre, aquí el tema del cambiario afecta sobre todo a los mercados, a los activos financieros, ¿no? Esto le viene muy bien a priori, desde mi punto de vista, a las acciones estadounidenses, ¿no? Porque si la gente espera que el dólar se va a fortalecer, va a volver a invertir en activos denominados en dólares, ¿no? Que es lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo cuando compro acciones lo hago siempre denominado en dólar, porque aparte de la propia revalorización que puedes tener de la propia acción, puedes coger el tipo de cambio. Esto ya, cada uno que haga sus deberes, evidentemente, pero yo creo que va a suceder, porque, como digo, en épocas de incertidumbre, el dólar siempre ha sido la divisa refugio. Antes lo era el yen, por ejemplo, lo has comentado. Bueno, al ver a quien ahorra en yenes, ¿no? Creo que nadie con dos dedos de frente lo va a hacer, ¿no? Entonces, nos quedan pocas divisas fiat realmente más o menos decentes. Quizá el franco suizo, pero bueno, tiene poca oferta, entonces al final nos tenemos que ir todos al dólar o activos denominados en dólares, y pues al final la demanda va a ser tremenda, así que bueno, tocará seguir sentado en la mesa del rey, que es el dólar, como siempre digo. Pues veremos qué ocurre con ese movimiento del dólar. También quería comentar el caso de Nvidia. Sabemos que va a presentar esos resultados esta semana, este miércoles esperan. Han superado las expectativas en lo que acaban de publicar y que indican, que podrían estar indicando estos resultados sobre la inversión en inteligencia artificial, de qué manera también puede salpicar a otras compañías. Los resultados que se prevén de la compañía Nvidia son buenos. Es verdad que la inteligencia artificial está captando muchísimos recursos y eso significa que se invierte mucho y esos resultados pues van acompañando. Es verdad que hay una relación entre lo que se invierte y lo que se obtiene que todavía está muy descompensada. Quizás podríamos decir que de cada 18 dólares que tú inviertes tienes en resultados 1, pero también es verdad que hay pocas alternativas. Yo sí que creo, y llevo bastante tiempo defendiendo, de que hay una posibilidad de burbuja financiera en torno a la inteligencia artificial y las compañías relacionadas con la inteligencia artificial. El caso de Nvidia, sí es verdad que la principal fuente de ingresos son los data centers, que eso es algo que es, si se me permite, de la economía tradicional de brick and mortar, es decir, al final los data centers es algo que tú puedes coger. Quizás el mayor problema que yo veo en el mundo de inteligencia artificial es en las startups, donde tú estás planificando unos ingresos y unos beneficios que a fecha de hoy no estás obteniendo. Y es verdad que hay muchas inversiones en algunas compañías que todavía no han demostrado que son capaces de generar ingresos, pero desde luego la burbuja existe. Que se vaya a pinchar o no la burbuja es otra cosa. Yo creo que
Mi opinión es que, a diferencia de la burbuja de las .com, que no había nada real o muy poco real detrás, aquí sí que hay cosas detrás, y es verdad que la inteligencia artificial está cambiando todo. También está produciendo despidos en aquellas compañías donde precisamente se trabaja con la inteligencia artificial. Los despidos que anunció Amazon justo hace unas semanas, o incluso parte de los despidos que ha anunciado Telefónica en ese ERE en España, pues tienen una parte esa razón de ser en ir asumiendo la inteligencia artificial para ir sustituyendo paulatinamente el trabajo que hacemos los seres humanos. Y esto es una cosa que no tiene por qué sorprendernos, porque uno de los objetivos de la inteligencia artificial precisamente es hacer ese trabajo que hacen ahora mismo los seres humanos, y hacerlo 24 horas al día, 7 días a la semana. De todas formas, digamos que de los principales pilares de la inteligencia artificial es Nvidia, y es, bueno, pues una empresa que empezó en el mundo del videojuego y ahora está haciendo otras actividades, y desde luego está dando unos resultados. Es verdad que Nvidia tiene muchos negocios cruzados con otras empresas del mundo de la inteligencia artificial, y cuando uno ve esas cuentas de resultados, tiene que ver que esa es una dependencia muy grande. Ahora mismo del SP500 prácticamente el 80% de lo que está subiendo el SP500 depende de estas empresas vinculadas a la inteligencia artificial, y eso te da un poco de pánico, un poco de riesgo. Pero bueno, enhorabuena a Nvidia por los resultados, y espero que no les dañe mucho lo que está ocurriendo con Japón. Claro, y también, ¿qué riesgos podría enfrentar la compañía en cuanto a esta burbuja tecnológica si vuelve a inflarse, especialmente también a empresas con valoraciones elevadas? Bueno, pues el gran riesgo es que haya un pinchazo y que se lleve, sobre todo, inversores por delante, ¿no? Yo de momento, no, como has comentado muy bien, no creo que estemos en un .com, porque hay matices quizá o paradigmas similares, pero en general son dos épocas muy diferentes, ¿no? Así es. Muy diferentes desde mi punto de vista. Y Nvidia, bueno, has comentado, espera que tenga buenos resultados. De momento es una compañía que sigue creciendo a doble dígito, es una compañía que tiene un foso defensivo tremendo, porque realmente no hay competencia. Por mucho que queramos hablar de Intel quizá o de AMD, son empresas muy alejadas tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, ¿no? Entonces, es una empresa que a día de hoy sigue, desde mi punto de vista, teniendo cierto recorrido. Lo que yo sí veo es que hay cierta burbuja en el sector, ¿no? De hecho, vemos grandes voces ya como Jeff Bezos o el propio Sam Altman, ¿no? Que han hablado ya de burbuja financiera, como has comentado. Perdón la interrupción, es que estamos hablando de una valoración de 5 billions, que muchos países de la Tierra no tienen ese volumen. Sí, sí. Entonces estamos hablando de verdaderamente sí. que es muy grande. O sea, cantidades. De hecho, vale más Nvidia que la bolsa de Alemania, que de Francia, que salvo Japón, que de todas las es una cosa alucinante. Esa concentración a nivel histórico se ha tendido a revertir, entonces tarde o temprano se va a ajustar, ¿no? Yo creo que le queda recorrido, porque has comentado que hay mucho CAPEX ahora, y Nvidia al final es que no tiene competencia, se está suministrando a todos. Entonces, mantendrá buenos resultados, pero tarde o temprano, evidentemente, pinchará, ¿no? Ahora bien, si hay burbuja, es que, fíjate, ya que esto acabo, ¿dónde no hay? Estamos viendo máximos históricos en oro, en bolsas, en Bitcoin, bueno, ahora un poco alejado, pero los hemos visto recientemente. ¿En dónde nos refugiamos? Desde luego en dólar yo no me voy a refugiar, o en fiat, porque es una estafa semipiramidal, entonces nos tenemos que estar obligados a estar en algún tipo de inversión, y de momento yo sigo viendo recorrido, quizá me equivoque, a la renta variable estadounidense, con diversificación, por supuesto, en el mercado de bonos, o China, que también le veo muy fuerte, ¿no? Pero desde luego es que no queda otra, y todo está en máximos, y posiblemente siga durante un tiempo más en máximos, porque es el estado natural de las cosas realmente. Claro, precisamente, además, lo que respecta al resto de compañías de inteligencia artificial, Donald Trump, estábamos escuchando justo antes de entrar que Estados Unidos dice que lidera ya en inteligencia artificial con respecto a China. No sé qué opináis vosotros. Bueno, a ver, es cierto que hay dos mundos, el mundo que está liderando China y el mundo que está liderando Estados Unidos. Y en inteligencia artificial, de hecho, van a ser dos mundos que la idea que tienen ellos es que no se hablen entre ellos. Es decir, que si tú adoptas un estándar, Estados Unidos no va a poder hablar con el estándar de China, porque al final están marcando ese territorio. Estados Unidos es muy importante. Europa le quedan algunas compañías que tienen que ver con la inteligencia artificial, estas máquinas que son especialistas en hacer los microchips. Ha hablado de Taiwán en la última visita también de Corea del Sur que tuvo en Corea del Sur.
arrancó un compromiso de Samsung para hacer inversiones en Estados Unidos. Está claro que aquellos países que no tengan esa autonomía, esa independencia, esa autosuficiencia en construir y tener chips para liderar la inteligencia artificial, van a perder mucha competitividad. Los saltos de competitividad que vamos a ver los próximos años van a ser exclusivamente por el uso de la inteligencia artificial, de la tecnología. Y aquellos países, aquellos conjunto de países como la Unión Europea, que no tengan claro esto, pues al final esa pérdida de competitividad nos va a empobrecer como áreas geográficas. Y eso lo sabe Trump. Trump es un gran comerciante y sabe que ahora el producto que hay que liderar es la inteligencia artificial. Esto va a producir también desempleo. Y aquellos países que vayan más avanzados en la implantación de la inteligencia artificial van a ser aquellos que van a crear más desempleo en sus propios países, porque esa sustitución se va a hacer más rápido en esos países donde se avance con la inteligencia artificial. Esto que parece negativo no tiene por qué serlo, porque al final estamos hablando de mayor competitividad que genere más ingresos y que te permita vender otros productos, fabricar cosas más baratas o hacer cosas que no hacen los otros países que compiten contigo. Pues sí, desde luego que va a afectar sobre todo también al sector logístico y al sector, bueno, en cuanto a los trabajos más administrativos, ¿no? Eran, subrayaban los que más van a ver perjudicados. 4%, ¿no? Me parece que sí. Se dice encima, en 4 años, 4% del empleo mundial. Claro. Pero es que es una barbaridad, una burrada. Pero por eso yo creo que vamos a cambiar, esto lo estudia muy bien Juan de Mariana, vamos poco a poco a ir a una sociedad de propietarios. Esto ya también lo dice mucho Elon Musk, ¿no? Que haremos con esa renta básica universal, porque realmente no va a haber trabajo, o lo harán las máquinas. Entonces, ¿cómo podemos adelantarnos a esto? Pues siendo propietarios de esa nueva revolución. Decía Emerito Quintana que la mejor forma de ser empresario es la forma más fácil es ser accionista, ¿no? Empecemos ya a comprar participaciones de las grandes empresas de Tesla, de Nvidia, de Amazon, porque así vamos a ser parte, vamos a tener propiedad, vamos a ser tenedores de esa gran revolución. Y si no hay trabajo, por lo menos seremos parte de esa revolución. Creo que todos debemos tener esa conciencia social ahora mismo de empezar a, como digo, a darnos cuenta de que tenemos que invertir y tenemos que ser propietarios de eso, ¿no? Y para contestar a quién está ganando la carrera, Estados Unidos o China, en el fondo da igual, yo creo que Estados Unidos, pero bueno, es una respuesta que no desconozco, porque no soy experto en el tema, pero al final esto va a ser una carrera tremenda y alguno llegará a esa superinteligencia artificial que nos van a dominar. Entonces, parafraseando lo que comentabas tú fuera de micrófono, la decisión no va a ser tener libertad, sino quién nos domina, ¿no? Y lo comentabas muy bien. ¿Qué prefieres, que sea Estados Unidos o China? Es una decisión muy complicada esa, porque no quieres responder a ninguna de las dos. Pero aquí ya habrá que ver qué modelo te gusta y al final tenemos que someternos a un Estado pues, más capitalista, entre comillas, que es Estados Unidos, o más centralista o socialista que es China. Pero esa va a ser la decisión, quién nos domina. Y ese es el problema cuando se llegue a esa superinteligencia. Pero ahí los componentes de la inteligencia artificial son muchos, pero se pueden resumir en 3 o 4, ¿no? El primero, los data centers. Ahí es importante que España tome una posición importante, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los cables que vienen, los cables náuticos submarinos que vienen a Europa pasan por España. Segundo, todo lo que tiene que ver con la computación cuántica, los superordenadores. Ahí tenemos que prepararnos para tener esos superordenadores de uso compartido por las grandes empresas. Y luego hay un tercer punto muy importante que es unos algoritmos que no permitan el control social de la población. Es decir, Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, su equipo, su gabinete le decía que para evitar todo el tema del espionaje dentro del Reino Unido, dentro de Inglaterra, debían tener un mayor control sobre la población y evitar actividades culturales, etcétera, ¿no? Y Churchill contestó que él no estaba luchando por imitar una sociedad donde se controlaba a los ciudadanos. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, es decir, nuestro debate en Europa, nuestro debate en Occidente es que esa inteligencia artificial sea respetuoso con nuestra libertad, que sea respetuoso con nuestra independencia y no mimetizar ese control que tienen, pues en este caso China, sobre su población utilizando la inteligencia artificial. Tú puedes usar la inteligencia artificial para hacer más feliz a la población o para controlar más a la población. Para mí, yo prefiero, contestaré a esa pregunta, prefiero de momento el modelo ético
que tiene desde luego la sociedad occidental, Estados Unidos y Europa, que el modelo con falta de ética que hay por las empresas chinas, que no olvidemos, las empresas chinas son el Partido Comunista Chino, y eso muchas veces se nos olvida cuando comparamos China con Estados Unidos. Son dos sociedades radicalmente distintas y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, José Luis Moreno, economista, José Basagoiti, economista, muchísimas gracias por acompañarme en este cierre de Wall Street.